Estamos iniciando la última sesión del módulo, sesión número 8 de Texas y Visiones del Mundo. Estamos en este viernes 25 de abril 2025, ya iniciando más bien el módulo, la sesión número 8, como dije. Y una disculpa por el cambio de horario. Espero que todos hayan tenido esa información concreta y completa. Pero bueno, vamos a comenzar con esta parte de la sesión. Que nada más compartir. Listo. Ok, listo, ahora sí. Estamos hablando de la sesión número 8, cuyo objetivo es que ustedes reiteren sus dudas acerca de los conocimientos previos que deberían tener para tener eh, las habilidades sobre las actividades integradas esta semana. En particular, me parece importante destacar el papel del proyecto integrador, sobre todo porque no ha habido un acercamiento concreto y correcto en todos los sentidos con algunos que califiqué, y quisiera enfatizar mucho en ese sentido el día de hoy, ¿no? Hay algunas cosas ilustrativas que sin duda van a ayudarles a ustedes a mejorar lo que pudieran haber entregado ya o estén a punto de entregar como proyecto integrador, ¿no? El flow de integración es un poco más sencillo, en el sentido de que ustedes tuvieron una práctica la semana pasada y bueno, eso también ayuda muchísimo, pero sin duda creo que es importante destacar esa parte, ¿no? Entonces, pues creo que que en ese sentido es bastante significativo que ustedes hayan revisado este asunto. Y vamos a revisar hoy bastantes de los proyectos integrados de las semanas pasadas, de las generaciones anteriores, para que usted, de hecho, calificaron solamente uno, hoy vamos a ver otros tantos más, y me gustaría que ustedes revisaran cuál es lo que más les conviene y cuál es el mejor enfoque para hacerlo. Recuerden, por favor, que el proyecto integrador tiene que ver específicamente con eh, su experiencia del módulo y además alguno de los temas de clase que hemos visto. No solo que hayamos visto, sino podríamos no haber visto alguno de los temas. De hecho, ahí se sugiere, y voy a leer hoy las instrucciones al respecto porque hay una confusión. Algunos de ustedes me han estado entregando historias que no tienen absolutamente nada que ver con el módulo. Es como pedirles que inventen una historia, lo cual en parte es cierto, pero no es completo. Entonces, si tú me entregas una historia sobre un caballero medieval que rescata a una princesa, pues está muy bien tu historia, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que se les pidió en el proyecto integrador, donde decía, elabora una historieta con tu experiencia del módulo y algunos temas que ya hemos visto, ¿no? Entonces creo que esa parte es la que está un poco difícil por ahora. Sin duda, obviamente, que creo que nosotros tendremos la oportunidad de resolver eso, sobre todo las personas que entregaron su proyecto y se los regresé, de hecho, básicamente. Entonces, hay algunas personas que pueden entregar nuevamente y que eso pues, va a determinar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, les decía y quiero refrescar un poquito este asunto sobre... eh, permítame nada más, estoy viendo nada más lo del cambio de horario de hoy. Ahí puse viernes, sí. Entonces, me remitiré a revisar algunas cosas de unos videos. Creo que es importante que los veamos nuevamente porque me parece que no han quedado suficientemente claros. Tenemos una revisión concreta de las herramientas adicionales que pueden ver además de Pinkston, y yo les recomendé por supuesto Canva. En particular me parece una buena herramienta, muy fácil de utilizar, que tiene algunos beneficios con su suscripción a través del correo electrónico, y creo que esos son elementos importantes. Les decía entonces, perdón, que la sesión número 8, que es la última de nuestro módulo, debe estar acompañada al menos de una sugerencia de mi parte, de una reflexión sobre lo que han aprendido en estas semanas, en estas 3 semanas, casi ya 4 más bien, en las cuales ustedes han desempeñado diversos, creo que han resuelto diversas
retos y sobre todo lo han visto en diversas habilidades. Voy a dejar algún tiempo porque obviamente esperaría que ustedes resolvieran y me escribieran sobre esto. El nivel de la participación no es el mismo, es decir, no tendrán un 100% de participación si lo hacen desde casa y a través del video, pero pues sí me parece importante que lo vean y voy a dar un tiempo, por ejemplo, para los ejercicios de clase, que ustedes los resuelvan y me manden la resolución. Si ustedes hacen eso, voy a considerar ponerles una participación, eso es súper importante y, pues, repito, bastante ilustrativo, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, como les decía ahí, hay algunas cosas que quedaron un poquito pendientes del miércoles, pero bueno, eso no indica que no podamos retomarlas el día de hoy y revisar cuáles son los elementos que nos faltan, ¿no? Nuestro objetivo, el objetivo de la sesión de hoy es que ustedes se familiaricen y reconozcan y desarrollen las últimas habilidades necesarias para lograr un buen proyecto integrador y puedan resolver también algunas dudas sobre las foros de integración. Una vez que hayan hecho estas dos cosas, que hayan resuelto este par de cuestiones y que hayan desarrollado o intentado relacionar, o por lo menos conocido ciertas habilidades de lectura y de hechura de los trabajos, pues creo que será mucho más fácil revisar cuáles son los textos o sea, qué es lo que les falta y qué es lo que necesitan para ilustrarse en particular en este caso. También me gustaría que revisar, repito brevemente, el foro de integración, sobre todo porque el miércoles sí revisamos de manera más exhaustiva el foro de integración y lo vimos con mucho más detalle. Hablamos sobre él, externan algunas dudas y creo que eso parte me va a ocupar un poquito menos y después vamos a ver más allá de todo lo que está ahí y de que el objetivo de la sesión es que ustedes se puedan familiarizar con esta parte, es decir, se puedan familiarizar con lo que le hace falta específicamente, les hace falta específicamente para revisar, eh, para obtener una buena calificación en su proyecto integrador. Entonces creo que ahí es la parte indiscutiblemente más fácil de atacar, pero no sé si de resolver. Eh, y más allá, más de la agenda que tienen aquí, lo que hay que saber, temas de la semana, reglas de comunicación virtual, el proyecto integrador y el foro, cuestiones de plagio, ya no se ven tantas en este sentido, pero sí voy a hacer un pequeño espacio para advertirles sobre el uso de la inteligencia artificial, que por ahí hay personas que ya le advertí a dos o tres personas que es evidente su uso de la inteligencia artificial. Voy a hacer un pequeño paréntesis al respecto. Eh, la inteligencia artificial no está vedada en el uso en prepa línea CEP. Lo que está vedado es hacer pasar como que esa inteligencia artificial la hice yo. Eso es lo que está mal. Ayudarte de la inteligencia artificial como una fuente bibliográfica no tiene nada de malo. De hecho, es recomendable, es como una búsqueda de fuentes. Está bien, pueden buscar fuentes al respecto. Lo que está realmente mal, porque eso es plagio, es decirle a la inteligencia artificial que haga mi trabajo. Por ejemplo, participaciones del proyecto integrador, diálogos, eh, participaciones en el foro aprendiendo, participaciones en el foro de integración. Esas son las que he encontrado como inteligencia artificial y ya en su momento le dije a las personas en cuestión que dejen de hacerlo y que tengan mucho cuidado con eso. Porque, oye, evidentemente no está bien visto y evidentemente puede haber consecuencias al respecto. Es exactamente igual que si plagiaran a estas páginas que todos conocemos, donde ya están precargadas las actividades integradoras de todo el módulo, de hecho de toda la prepa, pero bueno, eso no es justificado y eso, tomar información de ahí, evidentemente es el punto más sencillo del plagio. Es copiar y pegar y colocar palabras como si fueran nuestras, cuando no lo son, ¿no? Entonces quería hacer ese pequeño paréntesis porque hay algunas personas que han estado insistiendo sobre el uso de inteligencia artificial y es evidente que no. Si no tienes una bibliografía y escribes de esa forma y en tus trabajos no lo escribes, es relativamente sencillo darse cuenta cuando estás escribiendo de manera incorrecta. Entonces, bueno, por ahí va a haber un par de actividades de reforzamiento que voy a colocar al inicio para que ustedes hagan un análisis final y voy a dejar unos minutos eh, como para trabajo independiente, digámoslo así, ¿no? Cuáles son sus dudas generales en particular y cuáles son los temas de la sesión número 8, que sería, perdón, los temas de la sesión número 8 son estos, pero ya no va a haber una sesión nueva porque hoy se termina el módulo. Y cerrar esta parte con todo en general, ¿no? Entonces, bueno, lo que me gustaría es, porque ha habido algunas confusiones, revisar con ustedes este particular, que son
algunas herramientas que ustedes tienen a la mano que están en el módulo, en el foro de integración. Me preocupa un poco que las personas que han entregado, no todas, pero algunas de las personas que han entregado no están leyendo las instrucciones de manera correcta. Entonces voy a remitirme primero al foro de integración en primera instancia y después al otro. Si es necesario que lea los textos, también las instrucciones lo voy a hacer porque me preocupa mucho que están entregando una cosa que no se solicitó. Es decir, que están siguiendo las instrucciones, están viendo las cosas a medias, ¿no? Como dice acá, cómo participar en el foro es muy importante, lo voy a leer como tal. Lea con atención el siguiente poema, que es un enlace, que se llama Gemido del Águila. Y toma nota de tu experiencia estética. Cuando digo toma nota, no quiere decir que la noten en ese mismo instante o que la copien y peguen en el foro, sino que esperen a que se les haga la pregunta correcta. Al leerlo guarda notas y necesitarás posteriormente. Luego revisa con atención el video donde Zapoteco 3.0 narra cómo creó el poema, reflexiona para dar respuesta al planteamiento, que es esta, ¿no? Revisa el video, aquí está el video, ¿no? Y ya nos dicen como dos herramientas y no dices, es importante destacar que no es la parte que a nosotros nos interesa más, es decir, los poemas generados por medio de la herramienta de poeta digital se pueden considerar como textos literarios. Eso no lo vas a contestar de inmediato, sino lo vas a contestar hasta la cuarta participación o cuarta contribución, que es acá. Entonces, pues les pido nada más que lean con atención. El primero, ¿cuál fue tu experiencia estética? Te lo habían pedido acá. Retoma tus notas. Y luego, ¿crees que se hace una forma de difundir y preservar las lenguas indígenas? Justifica la respuesta. Todas deben ir con características que voy a enumerar al final. Revisa y retroalimenta las aportaciones de un compañero. Recuerda leerlas en etiqueta. Y ahora sí tienes que contestar lo que hablaron al principio. Los poemas generados por medio de las herramientas El Poeta Digital se pueden considerar texto literario. ¿Esto es literatura, sí o no? Vas a contestar. Y si sí es por qué, y si no es por qué. Tienes que contestar básicamente eso. Recuerda tomar lo que aprendiste en el módulo, investigar información en caso de lo consideres necesario. Retroalimenta porciones de tus compañeros y en ese sentido me voy a tener un minuto para explicarles que aun cuando retroalimentas a tus compañeros, en este caso la respuesta 3 y la número 5, tienes que colocar fuentes de referencia porque le vas a sugerir a tu compañero materiales adicionales. Si estás de acuerdo con él, lo puedes hacer en favor, es decir, buscar cosas con las cuales esté de acuerdo. Si no estás de acuerdo con su planteamiento, de manera respetuosa le indicas que no lo estás, siguiendo las reglas en etiqueta, pero sobre todo recomendándole cosas que le pueden servir si no estás de acuerdo. Igual puede decidir que no es algo que a él le sirva, pero eso ya no está en ti como escritor del foro, sino que está directamente relacionado con lo que tienes tú a la mano, ¿no? Entonces, bueno, esas son las dos partes que quería destacarles sobre el foro de integración. Nada más son cosas que debes recordar. Creatividad y originalidad cuando escribas tus aportaciones. Recurso, texto, autor. Colocar referencia en cada una de tus contribuciones. Si tomas información de algún recurso, yo sugiero que lo hagan en todos los casos. Participación es diversidad de conocimiento, es decir, debe notarse que existe algún tipo de investigación. Evitar subir documentos o imágenes en el foro, por favor. Respetar normas de comunicación virtual, ahorita las voy a poner. Breves aproximadamente y enfocarse en el tema. Yo les pido de 5 a 8 líneas, aquí el máximo son 10. Redactar tus comentarios previamente, copies y pegues en el foro para evitar que la plataforma se cierre y se pierda. En particular me interesa mucho que ustedes no caigan en la cantidad de errores ortográficos porque se les puede afectar muchísimo. De hecho les afecta muchísimo por no revisarlo antes. Si lo hacen directamente en el foro, van a cometer una serie de errores normales porque lo hacen de manera prematura y con una premura importante. Si no lo hacen ahí, no hay ningún problema. Lo que sugiero es que lo hagan en un documento de Google Docs. Entonces después lo copian, pegan y listo, ¿no? Entonces ahí creo que eso es importante. Como verán, acabo de subir yo mismo una aportación en general y en particular ustedes podrán notar esto, ¿no? Pero bueno, les decía que ahora sí, vamos, antes de pasar al foro de integración, que ya vimos, voy a buscarles las herramientas sobre estas, unas de las cuales ya hablamos. Aquí están. En la presentación del miércoles pasado les explicaba que los foros de integración, cuáles son los requisitos particulares de los foros de integración. Les puse opcionales, en realidad son las fuentes de referencia obligatorias. Si utilizas información externa o de una fuente externa, es obligatorio que utilices fuentes de referencia, incluida la inteligencia artificial.
Es evidente que hay personas que no escriben de manera cotidiana así, considerando sus anteriores trabajos, y de pronto escriben así. Eso es muy extraño, y eso generalmente proviene de copiar y pegar de una de estas páginas que comenté, o bien hacerlo con inteligencia artificial. Recuerden 5 u 8 renglones, más de 4 días. Si quieren un nivel excelente deben considerar participar los 5 días. Si no participan los 5 días, no esperen una calificación de 100, ni siquiera de 90. Lo máximo que podrán alcanzar sería 80, de acuerdo a los parámetros, y si lo hacen correcto todo, ¿no? Cuiden las reglas de la etiqueta, por favor, y las reglas de ortografía. Ustedes saben que en el manual de citación de prepa en línea CEP vienen algunas recomendaciones para colocar las fuentes de referencia y las citas y referencias, que también les sugiero que hagan. Hay varios videos, ahorita les puedo buscar uno de cómo colocar citas textuales y cuál es la importancia de hacerlo dentro de los parámetros que nos hemos marcado en prepa en línea CEP y en particular en el manual de citación, ¿no? Creo que esto me parece importante repetirlo, porque hay cosas que ustedes parece que no tienen claros, ¿no? Entonces me parece importante considerarlo en el módulo en particular. Entonces, bueno, voy a colocar de nuevo los videos de cómo hacer una historieta, porque son los elementos que algunos que entregaron me habían dicho, o un par de personas me dijeron que sí vieron el video de la sesión del miércoles, pero es evidente que no, porque no dijeron nada de lo que está en el video. Entonces por eso lo voy a colocar de nuevo. El primero son las partes que debería tener un cómic en particular. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales, y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital, o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa, o en una revista, o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios. También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica, que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar. Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios, que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro, y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico. Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. El uso de onomatopeyas es algo muy importante, y van escritas con grandes letras. También se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño, o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes, y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas
como les decía, complementaban o complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes, pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos los géneros en los que incursionó la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama, cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etcétera. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos. La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes. Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etc., y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones descritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Para concluir, podemos decir que la historieta son narraciones de contenido variado en las que se emplea básicamente dibujos y textos escritos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas y los textos son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto en clase. Gracias. Muy bien. Hola Alejandra, muy buenas tardes, no te preocupes. Les estaba poniendo este video como para refrescar porque ha habido algunas confusiones o varias con personas que han entregado su proyecto integrador que no tienen muy claro a qué me estoy refiriendo con proyecto integrador, ¿no? Entonces vamos a trabajar contigo alrededor de este aspecto. De hecho ya expliqué otra vez, ahí no, este no es. Expliqué otra vez cuáles son los elementos de una historieta, perdón, del foro de integración. Voy a explicar de manera detenida, perdón si esto ya lo entendiste tú y lo revisaste también, pero es importante pues, tenerlo a la mano, obviamente. Es muy importante que entendamos lo siguiente. Aquí nos hace una pequeña introducción. Revisaste los diferentes elementos que se deben considerar para análisis de textos como forma de expresión artística, reflejo de una cultura. Análisis de diversos textos literarios, se busca que desarrolles tu pensamiento crítico, expandas tu visión y te expreses mejor de manera oral y escrita, sobre todo de manera escrita. Reconocerá elementos de un texto literario para que lleves a cabo tu propia creación literaria. ¿Y qué necesito? Organizar elementos. Aquí dice organizar elementos para un análisis literario. Si eso tampoco está, pues también la calificación tampoco va a ser demasiado extensa. Elaborar guiones para historietas. Eso te ayuda a Pinkston y el video que acabo de enumerar, de hecho. Elaborar una historieta con herramientas digitales, he hablado también de eso. Compartir de forma correcta enlaces a archivos digitales. ¿Qué entregaré? Documento en un procedimiento de textos que organices los pasos para analizar un texto literario, es el formato que les mostré el otro día. Incluyas el enlace de historieta para donde representes alguno de los aspectos que aprendiste durante el módulo, Por ahí había en particular varias personas que entregaron su proyecto integrador. Desafortunadamente solo había historias de creación, pero no tenían que ver absolutamente nada con el módulo. Por lo tanto, se calificó con 0. ¿Se puede entregar otra vez? Sí, por supuesto. El problema es que
si no si sigues los requisitos, pues la calificación no será demasiado alta, ¿no? Solo considera esa parte, que es bastante importante. Dice, revisa lo de la historieta como creación literaria, ya lo vimos, tienes que colorar de un color la forma y de otro color el fondo. Tienes que ordenarlos del 1 al 30, tienes que explicar las razones de esto en 5 a 15 renglones más o menos, tienes que cubrir eso. Y si no lo cubres son pequeños detalles que se van acumulando y van disminuyendo tu calificación. Por ejemplo, un montón de errores ortográficos, no cumplir la serie de líneas que se te piden, no numerar del 1 al 30, no colorear de verde y de rosa. O sea, ya ahí tenemos 4 elementos que no hiciste. Y si tus cómics no tienen que ver con el tema o son nada más personajes hablando de una historia, tu calificación no será demasiado alta. Hago este paréntesis porque ya vi varias entregas, desafortunadamente. No han entregado tantos, pero han entregado alrededor de un 25% de los que normalmente entregan del promedio que tenemos cada semana. Y de ese 25%, un 50% han hecho cosas que no tienen nada que ver con la historieta y por lo tanto se calificó con 0. Repito, pueden volver a entregar, pero eso no quiere decir que la segunda entrega se asegure. Si no revisan los videos, como les informé a las personas, si no se aseguran hasta la exhaustividad de que de que está funcionando su historieta como debe ser planteada en las instrucciones, no van a tener algunos problemas y ya vimos el miércoles cuál es el porcentaje de calificación de esto. Entonces, por favor, revísenlo y cuiden estos aspectos que son muy importantes. Vean ahí también nada más, por favor, la forma de entrega, ¿no? Ahí no hay problema, ¿no? Entonces, hay una parte, bueno, lo voy a abrir, porque me gustaría que Alejandra me ayude ahorita a evaluar los textos literarios que evaluamos uno el otro día, pues me gustaría que evalúen los demás, por favor. Voy a pasarlos así de manera general y ustedes ya los vean aquí. A ver, ahí va, listo. Este es el formato. Aquí es donde les piden rosa forma, verde fondo. Es obligatorio que todos tengan que ver con eso y es obligatorio que los numeren, ¿no? Hasta ahí no hay problema. Y luego, eso es lo que no están cumpliendo. Bueno, primero no están cumpliendo colorear de un color y del otro. Eso no lo están haciendo. Entonces ahí estamos perdiendo puntos. Luego 15 a 5 líneas. Desafortunadamente si no lo hacen ahí también están perdiendo puntos. Y luego aquí les dicen reflexiona. No tienen que contestar nada aquí. Ha habido personas que me están contestando esto. Y bueno, ahí simplemente es no seguir instrucciones. Y es una parte de su calificación seguir las instrucciones. Entonces pues ahí hay un problema. Revisar los recursos. Aquí es importante y lo voy a leer en voz alta de nuevo para que se entienda. Recuerda incluir, además de los pasos que ordenaste en la primera parte, aspectos como creación de mundos posibles, la ficción y la realidad, elementos divertidos o agradables, características y situaciones de la vida cotidiana y actual que se representan en la literatura, el contexto en que se produce la obra literaria y qué es lo que quieres compartir con quienes lean tu historieta. No es suficiente, repito, no es suficiente colocar una historia. No me sirve, desafortunadamente, aunque es muy interesante porque la escriben ustedes, no sirve que tú hagas una historia sobre un príncipe que rescata a una princesa si eso no veo cómo relacionar eso con los contenidos de clase. Si ese príncipe habla sobre la debutante Frankenstein, fondo y forma, las nubes, los diálogos, todo lo que tú quieras, eso es útil, pero nada más la historia en sí no es útil. Por otro lado, tampoco es útil que solo cuentes tu experiencia en el módulo. Si sacaste 5 en el primero, si sacaste 10 y fuiste mejorando, eso es muy interesante. Pero si no hay conocimientos, yo no sé qué aprendiste. Y si yo no puedo apreciar qué aprendiste, en realidad solo estás repitiendo, contando una historia que pudiste haber hecho sin estar en el módulo. No sé si me explico. Entonces, esa es la parte que me interesa y por eso lo leí en voz alta. Puedes revisar los recursos, cómo hacer una historieta, que ya vimos un video y vimos el miércoles los dos, y cómo usar Pinkston. Y recuerda los pasos, reflexiona sobre el lenguaje, contexto, personajes, entorno, experiencia estética, todo eso que vas a poner en práctica a partir de esto. Y luego revisa tu guión, revisa la ortografía y cuídala. Por favor, no la hagas directamente, como ya les dije con el foro. Primero escribe tu guión y después lo pasas ya al cómic. Si no lo haces así, se nota. Y es muy difícil que no cometas error ortográfico si no haces primero el guión,
¿Puedes compartirme tu guión? Por supuesto, yo lo voy a revisar. Aquí nada más es la última parte. Tu evaluación depende de que tu archivo sea visible. Si tú contestaste todo esto bien, pero yo no puedo ver tu archivo, es 0. Así hayas contestado, ni siquiera es 2, 3, nada, es 0 porque no estoy apreciando el producto final. Y aquí vas a poner las referencias. Aquí. Si usaste 2, está bien. Si usaste 1, está bien. Si usaste 10, compártelas, por favor. Es muy importante que lo hagas. ¿Ok? Para finalizar, vamos, bueno, para finalizar esta parte, obviamente. Aquí hay unas cosas que yo les voy a recomendar para el proyecto integrador. Aquí está. Elige un tema que te interese, es la parte más importante. Elige un tema que te guste del módulo, que te interesó del módulo, que también incluso pueda ser muy fácil o que pueda no ser tan fácil, pero elige un tema específico, por favor. Si no lo haces, toda la historia que puedas crear alrededor de él no va a tener mucho sentido porque no lo vas a poder apreciar al 100%, ¿no? Elabora notas sobre el tema elegido. Esas son algunas sugerencias que les tengo. Explicación de las razones por las cuales te gustó. Puedes hacerlo incluso en el cómic. Eso es importante que lo hagas también, por favor. Había una cosa aquí. Ah, sí. Una cosa que ya les había puesto también el miércoles, pero bueno, no está de más que se los vuelva a poner. Dice, enfocarte en tu experiencia durante el módulo y algunos temas del mismo. Durante el módulo y algunos temas. Mínimo 9 viñetas, máximo 20. O sea que si no tienen esa extensión, tampoco vieron el video, por lo tanto tampoco revisaron materiales, por lo tanto pues, su calificación es menor. Me están entregando por ahí 4, 5, 6 viñetas y eso no es suficiente para contar una historia como la que se está solicitando en la plataforma. Fuentes de referencia opcionales, les había dicho no son opcionales. Si utilizas la debutante, pues no veo la razón por la cual no pongas como fuente de referencia la debutante. Sería absurdo no colocarlo, ¿no? Y revisar el documento de la historieta como creación literaria que acabo de abrir y que voy a revisar con ustedes. Por favor, Alejandra, avísame si tienes dudas. Había puesto algún punto extra para su participación, pero prefiero que analicen un texto literario, que es lo que van a hacer al final. A continuación, vamos a Alejandra me va a ayudar, le voy a dar tiempo en cada uno de ellos para revisar, gracias, para revisar algunas historietas de generaciones pasadas. Es decir, la voy a pasar y ustedes van a ir revisándola. Y Alejandra va a ir hablando sobre ellas. Voy a poner 3. Como solo está ella, pues solamente voy a poner 3. ¿Ok? Déjeme, ya. Déjeme nada más buscarlas. Aquí están. Ya lo vimos. Este está bueno. Aquí. También. Listo, vamos a ver 3. Con la ayuda de Alejandra. Yo solamente le voy a ir pasando, Alejandra. No voy a hacer nada más. Tú vas a evaluar las actividades, los proyectos integradores. Y como hicimos la clase anterior, vas a ver lo positivo y aquello que te parezca que no es tan positivo. Depende de ti un poquito. Entonces va. Dime por favor si tienes preguntas antes de comenzar. Este es el primer cómic que les sugiero. Primer cómic. Listo, adelante. Voy a pasarlos de manera silenciosa y tú vas a ir explotando en lo que sea de tus habilidades y de lo que creas que es importante. Si tienes dudas, por favor, avísame.
Listo, Alejandra. Ahora sí, escuchamos tu análisis, cosas positivas y cosas que se pueden mejorar de esta historieta. Hola, eh, a mí se me hizo bien, nomás que como que le hizo falta color en los personajes y le faltó como que usar onomatopeyas o Claro, cómo bien. Ajá, onomatopeyas, bien. pero se me hizo bien y muy cortito. Bueno, el otro estaba muy largo y este se me hizo como que muy cortito. Sí, sí, de hecho sí. Va el segundo ejemplo, ¿eh? Mm, Segundo ejemplo. Listo. Listo, Alejandra. Segunda historieta. Pues a mí también se me hizo bien, igual le faltó las onomatopeyas. Ujú. Y pues sí, se me hizo bien, nomás que como dice usted, que en las referencias sí se vería mejor en, en el documento y ahí como que no se ve bien. Como en el documento. En donde vamos a poner la liga, ya ve que dijo que abajo pusiéramos las referencias, Ah, sí, sí, sí. eh, que no las pusiéramos ahí, porque sí, como que no se ve bien, pues. Sí, sí. Pero sí está. Bueno, tercer y último ejemplo. Ahora sí, adelante.
Listo, Alejandra, te escucho. Pues esta se me hizo bien, tenía todo color, los personajes, o sea, se me hizo muy bien, nomás que un poquito larga, pero a mi criterio estaba bien. Sí, es un poco larga, eso sí. Pero bueno, pues hay que... eh, para contar una historia, la persona consideró que era larga. Obviamente son bastante más de 20 diapositivas, 20 viñetas y mucho más de 9. Pero hay que considerar esos dos aspectos en particular. Ok. Vamos a cerrar. En tu caso, me gustaría que cerráramos con un texto que tú no lo analices para cerrar con esto. Eh, Voy a poner el texto y te voy a dar un tiempo para revisarlo. Una vez que tú lo revises, eh, mira, aquí está. Te compartiré un cuento. Es un cuento cortito. Lo vas a leer y analizar en fondo y forma. Te voy a dar un tiempo, unos 5 o 7 minutos. Lo voy a bajar ahí. Haz un análisis y obtendrás el puntaje suficiente para tu participación. Obviamente ya habías participado antes, entonces creo que no eso es problema, pero más bien para cerrar. Lo que se les pide es un análisis literario y que apliquen lo de fondo y forma. Entonces yo también pensé en aplicarlo en las sesiones. Por lo tanto, repito, va a aparecer el cuento, lo vas a analizar con fondo y forma y te va a dar unos minutos, probablemente 5, o sea, vas a leerlo, me avisas cuando lo leas y a partir de eso te doy 5 minutos, 7 minutos para decirme cuál es el fondo y cuál es la forma. No tienes que ser exhaustiva ni hacer todos porque son solo 5 minutos. Simplemente decirme cuáles son. ¿Está claro? Sí. Gracias. Adelante, ahí está el texto. Te voy a dar 2 minutos para que lo leas. O tiempo. Listo, Alejandra. Ahora te voy a dar como 5 minutos para hacer tu análisis de fondo y forma. Ok, creo que se fue. Estamos, me espero por acá. De todo modo, bajar ahí y voy a esperar 5 minutos, independientemente de que regrese Alejandra o no, también para aquellos que van al video. Entonces, bueno, ahí está Alejandra de nuevo. Te voy a dar 5 minutos a partir de ahora para que tú contestes fondo y forma. ¿Ok? Oh, ¿ya te contestó? Adelante con fondo y forma. A ver. Ujú. El fondo, había jugado una... Creo que tienes prendido tu micrófono, Alejandra. Gracias. 5 minutos.
mi papá los mensajes ya. Forma. Avísame cómo vas, Alejandra, para ir cerrando. Ya voy, ya voy. Ah, Es no que te tenía un preocupes. problemita y No te todos me preocupes. hablan y ya no me pude concentrar. Lo que tengas, no hay problema. Te doy un par de minutos más.
Sí, gracias. Listo, Alejandra. A ver, el fondo es lo que dice como el protagonista se aísla del mundo real. Muy bien, súper. La forma o algo más del fondo que tengas. Cómo está escrito, qué personajes tiene, qué lugar es. La forma es como lo dice narrado por tercera persona. Muy bien, que se enfoca en el protagonista. ¿Algo más para cerrar, Alejandra, sobre el texto en general? Perfecto, Alejandra. ¿Algo más? ¿Alguna conclusión que tengas para cerrar el módulo? Muy bien. Pues muchas gracias, Alejandra. Te agradezco mucho tu presencia a pesar del cambio de horario. Les agradezco en realidad a todos los que van a ver. Sé que algunos no están aquí porque probablemente están viendo lo del cambio de horario, pero bueno, después que vean el video podrán enterarse de todo esto. Muchas gracias a todos los que asistieron durante el módulo y nada, en particular a Alejandra que se asistió en la última sesión. Gracias y nos vemos en cualquier momento si quieren escribir. Estemos al pendiente del correo electrónico y todavía pueden participar en el la plataforma. Gracias a ti, Alejandra. Nos vemos.